Amigo o amiga que me escuchas, en este momento quiero hablarte sobre la revelación. Y para eso vamos a abrir en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículos del 1 al 3, donde nos dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Estos es los primeros versículos del libro de Apocalipsis. Hay algunas personas que le tienen miedo al Apocalipsis. Precisamente la palabra Apocalipsis significa revelación, tiempos futuros. Cuando hablamos de revelación, estamos hablando de una comunicación sobrenatural de Dios al hombre, sea en su forma oral o escrita. Es el descubrimiento dado por el Espíritu Santo de Dios al hombre, superior a lo ya conocido por medio de la naturaleza o la razón. Dada la omnipotencia de Dios, Él puede comunicar sus pensamientos y voluntad al hombre, la sabiduría y la bondad de Dios. Así que, por esa misma bondad de Dios, lo impulsaron a comunicarse con el hombre. Y yo quiero, amados amigos y hermanos que me ven en este momento, hablarles sobre la revelación escrita que fue dada una sola vez y bien acreditada, sobre la necesidad de una revelación divina especial y también la certidumbre de una revelación divina especial. Yo quiero, amados hermanos, en este momento, que al terminar este mensaje podamos darnos cuenta de que Dios ha revelado todo su conocimiento al hombre para que podamos conocerlo también y podamos aceptarlo. Vamos a mirar el primer punto, y es: la revelación escrita fue dada una sola vez y bien acreditada. En Judas, en el capítulo 3, en el versículo 3, dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que fue una vez dada a los santos. Este evangelio, estas escrituras fueron dadas una sola vez. El apóstol Pablo, cuando llegó a la iglesia de los Gálatas, se encontró con la sorpresa de que ellos, tan pronto como Pablo se fue, se habían apartado de la fe. Y él, sorprendido, dice: no es que haya otro evangelio, sino que hay unos pervertidos que han cambiado la doctrina de Dios. Y también él dice: si yo mismo vengo y predico otro evangelio, vengo a ser anatema. La palabra anatema es maldito. Así que ni el mismo Pablo, que fue el que escribió casi medio Nuevo Testamento, él podía cambiar ya la doctrina que una vez fue dada a los santos. Pero vamos a mirar algunas credenciales de una revelación escrita por los milagros confirmados y la profecía cumplida. En Jeremías, en el capítulo 7, versículos 25 al 27, nos dice, del 25 al 27 dice: desde el día en que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envié todos los profetas, mis siervos, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Cristo, en el Antiguo Testamento, que era conocido como Jehová, había manifestado por medio de los profetas su voluntad hacia el pueblo de Israel. Y ya en el capítulo 23, versículo 31, nos dice: dice Jehová, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas, y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. El profeta Jeremías, por mandato de Dios, le había dicho al pueblo que Dios no había mandado otro profeta. Y había muchos profetas que habían dado buenas noticias para el pueblo de Israel. Pero como Dios ya se había apartado del pueblo de Israel precisamente por la dureza de su corazón y lo había entregado en manos de Babilonia,
y ya pronto Babilonia iba a venir a invadirlos durante muchos años, este profeta, Dios le había dado orden de decirle al pueblo que él no estaba de acuerdo con las falsas promesas y las falsas profecías, con buenas noticias. No siempre lo que la Biblia dice son noticias agradables para el mundo. El mundo quiere escuchar buenas noticias. Claro está que el Evangelio son buenas noticias. Pero lo que el mundo llama buenas noticias es cosas que aún la Biblia ya no dice. Por ejemplo, el decir que hay que confesar la victoria, creyendo de que cuando confesamos con nuestros labios la riqueza, y no riqueza espiritual, sino riqueza material, estamos declarando de que tenemos fe. En estos tiempos, en estos últimos días, hay una proliferación del Evangelio y la prosperidad. Y casi el 80%, del 70 al 80% de las iglesias en el día de hoy hablan sobre la prosperidad. Y hay muchos cristianos que andan frustrados y piensan que Dios no los ha perdonado y que aún no son salvos precisamente porque no son ricos. Porque cuando dicen que cuando nosotros confesamos y creemos, Dios está en la obligación de prosperarnos, es una vil mentira. Son falsos maestros. Y en segunda de Pedro, en el capítulo 2, hablando del apóstol Pedro, está diciendo de que un día iba a llegar este momento, el tiempo de la apostasía de la iglesia. Precisamente estos tiempos de apostasía es una señal de que ya pronto Cristo ha de regresar al mundo. Y dice, pero hubo también, en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 2 dice, entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, dice, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo para sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Hay muchas personas que no quieren saber nada de Dios precisamente por esos falsos maestros. Y dice, y por la avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados a juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, y en versículo 6 dice, y si condenó por destrucción a la ciudad de Sodoma y Gomorra, sabe el Señor, dice el versículo 9, librar de tentación a los piadosos. Así que vemos de que esta perdición para aquellas personas no se tarda. Hay algunos métodos que Dios ha usado para manifestar su voluntad a los hombres, que son señales, símbolos, sueños, comunicaciones personales y visiones, y también milagros, profecías, la misma encarnación de Cristo, oraciones contestadas, acontecimientos providentes, la voz del Señor en el corazón, etc. En el Antiguo Testamento Dios siempre se mostraba con poder. Cuando Dios le dijo a Moisés que iba a sacar a la tierra de la esclavitud de Egipto, que duró 400 años esclavo, y el mismo Moisés no conocía a Dios, así que el mismo Dios le dijo a Moisés, pon la mano en su pecho y sácala de nuevo, y la vio leprosa y volvió y la metió y estaba limpia. De la misma manera, cuando se presentó durante el faraón, allá al frente de faraón, y faraón le dijo, pero es que yo no conozco a Dios. Entonces faraón vio el poder de Dios cuando Aarón tiró la vara y esa vara se convirtió en serpiente. La cosa fue que el faraón también le dijo a sus magos, a sus brujos que tenía ahí al lado, le dijo, hagan lo mismo a ver si pueden. Y le tiraron y también se convirtieron en serpientes. Pero la sorpresa más grande, y no fue sorpresa para los que creemos en Cristo, es que esa serpiente de Aarón se tragó las otras serpientes. En otras palabras, los otros quedaron desvarados. Cristo es más poderoso que todo el poder que haya en el universo. En este mundo existe mucha fetichería, existe mucha brujería, existen muchos encantamientos. Y aún el pueblo de Dios puede confundirse. Pero el poder de Dios es mucho más fuerte, mucho más grande. Fue el que creó el mundo, las estrellas. Así que Dios usó ese poder para mostrarle de que Dios había enviado a estos varones, aún después de muertos,
En el caso de Eliseo, aun cuando ya estaba en la tumba, dice la palabra que tiraron un muerto en la tumba de Eliseo e inmediatamente se paró, resucitó. Es decir, que la unción de Dios estaba aún en sus cuerpos muertos. Tremendo, ¿no? Y esa es la evidencia contundente de que Dios es poderoso. Pero también Dios tiene la necesidad de una revelación divina especial. ¿Por qué la necesidad? A la luz imperfecta dada por la naturaleza, clama luz perfecta de la revelación. En Romanos, en el capítulo 1, versículo 20, el apóstol Pablo nos dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas mediante las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Sin duda, solo pueden desvanecerse oyendo la voz de Dios mismo. En otras palabras, el mundo sabe que existe un creador, aunque lo nieguen. En los años 80 estaba muy en boga, estaba de moda, el creer de que las cosas habían sido creadas por una explosión. Pero yo digo una cosa, nada queda bueno después de una explosión. Yo como colombiano conozco mucho de bombas, porque he vivido en un país muy violento, y en esos años 80 sí que se hablaban de bombas. Y yo no vi ninguna bomba que haya sido creativa, eran destructivas. Así que de una explosión no puede quedar nada bueno. Tiene que haber un creador, el que creó todas las cosas. Si nosotros vemos un reloj y vemos que camina, eso no salió de la nada. Tiene que haber sido alguien que lo creó y fue el relojero, ¿verdad? Alguien se inventó el reloj. De la misma manera, todo este orden que nosotros vemos, cómo las cosas suceden tan en orden, nomás viendo el ojo humano, el ojo de un animal, cualquier animal, vemos la complejidad que hay en ese ojo. Tiene que haber un creador, eso no salió de la explosión. Así que las cosas invisibles de Él, dice, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación. En otras palabras, sería muy necio si alguien creyera de que este mundo fue creado no por Dios, sino por una explosión. Pero Dios no puede hablar por medio de la creación. Una flor no puede decir que Cristo te ama. Dios tuvo la necesidad de dar una revelación, la Biblia, para que nos diéramos cuenta cuál es el propósito divino para la raza humana. Su tardanza en aplicar su justicia al transgresor de sus leyes es una parábola del camino divino de la salvación para el pecador. A veces nos preguntamos, ¿por qué el vecino que es un borracho, que le pega a la mujer todos los días, sin embargo tiene tremendo Mercedes-Benz, y yo que amo a Dios simplemente tengo una bicicleta? Pero lo que no sabemos o no nos damos cuenta es que la perdición de esa persona no tarda. Si esa persona nunca llega a aceptar a Cristo, la condenación ya está a la vista, está en camino. Esa persona, por su misericordia, Dios permite que disfrute de esta vida, porque va a durar en la eternidad en el infierno. Así que en 2 de Pedro, en capítulo 3, versículo 9, 2 de Pedro 3, 9, nos dice el apóstol: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sí sabe? Hemos escuchado hablar de que la venida de Cristo está pronto. Y esa promesa de que va a venir pronto está desde que se escribió las Escrituras. Hasta el día de hoy, hace 2000 años, estamos diciendo que Cristo va a venir pronto. Y nosotros damos eso por demorado. ¿Y cuándo será eso? El problema está en que la gente no quiere aceptar a Cristo, y Cristo, por su misericordia, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, Él es paciente para con nosotros. Dios, por su paciencia, queriendo que todos lleguen al conocimiento de la verdad hasta el día de hoy, no ha venido. Así que la iglesia de Cristo es la encargada de acelerar el advenimiento de la segunda venida de Cristo. Si predicamos el verdadero evangelio y el mundo conoce de Cristo, ya pronto vamos a ver la segunda venida. También vamos a mirar la certidumbre de una revelación divina especial. Lo expuesto demuestra cuán razonable es que haya una relación de Dios dada en las Escrituras, y también da lugar para creer en ella.
Además, quedamos con la certidumbre absoluta de que la Biblia es esa revelación. Dios ha certificado su libro por la doble prueba de milagros atestiguados y por la profecía cumplida. En el libro de Daniel vemos muy claramente profecía de estos países que dominaron sobre otros países. Vemos a Babilonia, vemos a los persas, vemos a los romanos, vemos estos grandes imperios y que vinieron al mundo, pero ya Daniel los había dado a conocer por medio de este sueño que tuvo el rey Nabucodonosor, cuando él vio una estatua gigante con la cabeza de oro y sus piernas hierro mezclado con barro y una piedra que cayó en los pies y derribó toda la estatua. Vemos el cumplimiento de todos estos grandes imperios. Y si hubo cumplimiento de estos grandes imperios, también va a haber un cumplimiento de todo lo que está escrito en el Apocalipsis, y todo lo que estamos viendo en este tiempo es el cumplimiento de las palabras proféticas escritas. Muy bien, ahora, ¿cuál es la otra necesidad que hubo Dios para dar a conocer su testimonio? En el libro de Job, en el capítulo 31, versículo 35, decía Job: ¿quién me diera? ¿Quién me oyese? He aquí mi confianza es el Omnipotente. Testificará de mí, aunque mi adversario me force proceso. Todos conocemos el testimonio de Job y conocemos las cosas que le sucedieron a él. Y Dios dio testimonio de ese gran personaje. Pero también en el libro de Josué, en el capítulo 1, versículo 13, el escritor nos dice: acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo: Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Son palabras del mismo Josué. Malaquías capítulo 4, versículo 4 dice: acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, la cual encargué en Horeb, ordenanzas y leyes para todo Israel. Todo el Antiguo Testamento fue dirigido al pueblo de Israel. Habían algunas cosas muy estrictas para el pueblo de Israel y tenía que cumplir punto por punto de la ley. Pero estas leyes fueron escritas para el pueblo de Israel. La iglesia ya no tiene que cumplir la ley de Moisés. Toda aquella persona que ha aceptado a Cristo, su ley la cumple porque ya el Espíritu Santo está dentro de él. Esas buenas obras que hace esa persona que ha aceptado a Cristo es porque ya tiene el Espíritu de Dios. Una de las promesas en el Antiguo Testamento hacia el pueblo de Israel, si aceptan a Cristo, es: pondré mis leyes en su mente y en su corazón. Todas aquellas personas que aceptan a Cristo como único y salvador personal tienen la ley de Moisés escrita en su mente y en su corazón. ¿Usted la tiene en su mente? ¿La tiene en su corazón? ¿La palabra de Dios mora en abundancia en su vida? ¿O eres simplemente un solamente oyente? En Judas, versículo 17, el Señor nos dice: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Amigo y amiga que me ves y me escuchas en este momento, Dios tiene un plan especial para ti. Dios quiere que tú conozcas de su voluntad y ha revelado las Escrituras para que tú conozcas del testimonio de Cristo. Cristo dijo: ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Aceptas el testimonio de Cristo? Dios te bendiga.